Vamos con algunos aspectos legales a la hora de comprar una vivienda con subsidio. Tenemos el artículo 150 que es exclusivamente para la mujer casada en sociedad conyugal, para que se entienda separada de bienes una vez que compre esta propiedad, porque hay que entender que todo lo que entra en la sociedad conyugal es de la sociedad conyugal y no es de una persona en específico. Por lo tanto, si nosotros compramos con el artículo 150 del Código Civil y este inmueble entra a nuestro patrimonio reservado, debemos dejarlo estipulado en la escritura al momento de firmar ante notaría. Sabemos que el hombre es el administrador de la sociedad conyugal. Sin embargo, en este inmueble nos vamos a entender separado de bienes para estos efectos. ¿Y cuándo podemos hacerlo valer? Una vez que nos divorciemos o fallezca el cónyuge. Ahí lo que debemos hacer nosotros, que este es otro concepto también jurídico, si dentro de ese matrimonio, en el evento de que nos divorciemos o en el evento de que fallezca nuestro cónyuge y él tiene hijos por otra parte, que podrían ir a buscar la propiedad, debemos renunciar a los gananciales, es decir, a la otra mitad de la sociedad conyugal, siempre y cuando nuestro cónyuge no haya dejado más bienes. Porque si tiene 5 inmuebles, por ejemplo, al renunciar a los gananciales, nosotros nos vamos a quedar solamente con el inmueble que adquirimos por el artículo 150. Por eso hay que hacer un análisis. Pero comúnmente nosotros renunciamos a la otra mitad de la sociedad conyugal, es decir, a todo lo que dejó el cónyuge fallecido para quedarnos con nuestra casa que está bajo el artículo 150. De esta manera, a pesar de que se haya adquirido en la sociedad conyugal, no le pertenece absolutamente nada a nuestro cónyuge a raíz del divorcio o a raíz del fallecimiento, y por este motivo los hijos que haya tenido por fuera no tendrían lugar en la herencia, pero hay que dejarlo estipulado en la escritura al momento de firmar. Siempre deben hacerlo con el artículo 150, porque en algunos casos el hecho de que compren con subsidio no quiere decir que a todo evento se va a coger por el artículo 150. Hay algunos casos que solamente se entienden separados para esa firma, pero no para después. Y ahora, si las compras son muy antiguas, comúnmente antes la gente le compraba directamente al Servio. Ahora nosotros obtenemos un subsidio y le podemos comprar a una inmobiliaria o a un particular. Y las compras directamente al Servio acá se entienden que están bajo el artículo 150, por lo tanto es exclusivamente de la mujer. En el caso del divorcio, la demanda debe estar debidamente notificada a la otra parte para poder postular al subsidio habitacional, porque si la otra parte tiene una vivienda a su nombre, no podríamos postular. Hay que notificarla, esto se hace a través de abogado exclusivamente para poder redactar esa demanda, subirla al Poder Judicial representada por un abogado, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa después con esta demanda? El receptor tiene que notificar al demandado y recién ahí se sube un escrito al tribunal para que la otra parte se entienda totalmente notificada. Y ya con eso es suficiente para entrar a postular. En el caso de herencias, es muy importante que ustedes tengan claro que nosotros podemos postular un subsidio habitacional con una herencia a nuestro nombre. Sin embargo, si vamos a postular con una herencia a nuestro nombre, a ese subsidio habitacional debe ser con el fin de comprarle a los demás herederos, porque sí se podría, porque es una excepción a la norma. Recuerden que la regla general es que nosotros no deberíamos comprar si es que tenemos una propiedad o una herencia a nuestro nombre, porque el mismo entiende que tenemos bienes inmuebles que están inscritos y que figuramos ahí en el conservador de bienes raíces y por lo tanto nos deja fuera de las postulaciones. Pero nosotros podríamos hacerlo fácilmente si es que queremos comprarle a los demás comuneros. Es totalmente legal. Debemos llegar a un acuerdo con los demás herederos para acordar un precio, para señalarles que les vamos a pagar con un subsidio habitacional. Quizás haya que firmar una promesa de compraventa. Entonces hay que hacerlo con anterioridad para poder aplicar este subsidio a la masa hereditaria. Por mi profesión yo lo hago constantemente, o bien cedo los derechos de la persona que quiere postular para que pueda acceder a una vivienda, o bien si la persona quiere comprarle a sus hermanos en la herencia que les dejaron sus padres, no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero deben tener claro que en este caso es una excepción. Le vamos a comprar a un hermano, por regla general no se puede comprarle a los familiares. Y también vamos a tener una herencia en nuestro nombre y vamos a postular. Por regla general no se puede hacer eso. Por lo tanto, la excepción es postular con una herencia en nuestro nombre y comprarle a nuestros hermanos solamente si tenemos la herencia a nuestro nombre. Pero en ese caso, si no quieren comprarle
a sus hermanos, pueden disponer de la herencia, pasársela a alguien de confianza, mientras adjudican un subsidio y después de eso podrían recuperar su herencia. Así también lo he hecho en algunos casos. Los deudores de pensión de alimentos, con la creación de la nueva ley, artículo 31, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, deben arreglar el tema de la pensión de alimentos, ya sea a través de tribunales o a través de una mediación particular o gratuita, para llegar a un acuerdo con la madre y en este caso ya sea pagarle el 50% según lo que establece la ley o de lleno pagar la pensión. Pero el notario debe dar fe en la escritura de que efectivamente ya está resuelto ese tema en particular. Nosotros no pagamos ningún tipo de impuesto porque no somos contribuyentes de primera categoría. Eso es un beneficio tributario para el caso de la compra de nuestra primera vivienda. También tenemos beneficios asociados a los créditos hipotecarios, nos descuentan un porcentaje en el dividendo. Ahora, la venta entre familiares, como les comentaba, por regla general, no se puede, está prohibida. Antes se hacía mucho eso, pero ahora ya se modificó la ley y no se puede comprar ni aplicar el subsidio a la compra. Queremos comprarle a nuestra madre, por ejemplo, a un hermano, no se podría, en este caso, aplicar el subsidio para la compra de nuestra primera vivienda a un familiar. Está totalmente prohibido. No podemos vender ni arrendar en 5 años la propiedad que nosotros adquirimos y el plazo empieza a contar desde la inscripción en el conservador de bienes raíces. Para postular no debemos tener ninguna propiedad a nuestro nombre ni derechos hereditarios. Lo que hago comúnmente en la práctica cuando hay personas que quieren acceder a la vivienda, hacemos el estudio de títulos, revisamos la propiedad, redactamos la escritura y las partes van a firmar a notaría para, de cierta forma, despejarse de esos derechos y no tengan absolutamente nada a la hora de postular a una vivienda. Y estos derechos no basta solamente con firmar en notaría, deben inscribirlo en el conservador de bienes raíces para que se entienda que ustedes no tienen nada a su nombre, porque ahí es donde el mismo empieza a averiguar si es que ustedes adquirieron alguna propiedad. Y no puedes casarte con una persona que tenga el subsidio habitacional antes de comprar tu vivienda. Es decir, yo adquirí la vivienda, pero después no me puedo casar con una persona que tenga una propiedad a su nombre, puesto que él mismo va a entender que ya en el matrimonio hay una propiedad y por lo tanto no vamos a poder aplicar el subsidio habitacional. En resumen, entre que me gano el subsidio y la inscripción en el conservador de bienes raíces, en ese lapso nosotros no debemos adquirir ninguna propiedad y tampoco nos debemos casar con una persona que tenga una propiedad. Recuerden que si ustedes ingresan a una persona a su registro social de hogares para sumar más puntos, esa persona no va a poder postular en 3 años. En términos prácticos, cuando nosotros agregamos a una persona al registro social de hogares, se le va a enviar una notificación en donde señale por parte del registro social de hogares que se le está agregando a otro registro social. Por lo tanto, esta persona debe aceptarlo o no debe aceptarlo con su clave única exclusivamente. Así que deben tener muy claro si es una persona que pretende postular al año siguiente y tiene planes de adquirir su vivienda con subsidio. Es recomendable decirle esta situación, que una vez que se agregue a su registro social de hogares, no va a poder postular en 3 años a un subsidio habitacional. Después de eso sí va a poder postular sin ningún problema, pero quedamos inhabilitados si nosotros agregamos a una persona a nuestro registro social de hogares. En el caso del DS1 tramo 1, nosotros tenemos un beneficio de 10 a 15 UF, el cual debemos comprobar con boletas, facturas de los montos gastados por gastos operacionales, solamente para este tramo. En cuanto a su vigencia, este subsidio habitacional, desde que lo ganamos, dura 21 meses con 18 meses automáticos de prórroga. Y también 180 días adicionales si la escritura está inscrita en este caso. Les había comentado que por regla general solamente el subsidio puede ser aplicado en la región donde nosotros postulamos, pero hay excepciones. Por ejemplo, por violencia intrafamiliar, debemos comprobarlo con la copia de la demanda, por supuesto, motivos laborales, con certificado del empleador, declaración jurada y contrato de arriendo del nuevo domicilio donde nosotros estamos trabajando. Y también por enfermedad, que debe ser acreditada con un certificado del CONPIN. Todo esto, tanto la violencia intrafamiliar, motivos laborales y enfermedad, debe ser acreditada para poder aplicar el subsidio
en otra región. También nosotros podríamos cambiar de subsidio, subir de tramos, por ejemplo, del 1 al 2 y del 2 al 3, pero no podríamos bajar, por ejemplo, del DS1 tramo 3 al DS1 tramo 1 o al DS1 tramo 2. Solamente se puede subir. Si no encontramos una propiedad de 1200 UF, podemos acceder a una de 1600 UF, pero debemos cambiar de tramo y completar el ahorro mínimo al menos. Por ejemplo, si eran 30 UF en el DS1 tramo 1, yo me gané ese subsidio, podemos cambiar al DS1 tramo 2, pero completar las 40 UF. Podríamos hacerlo sin problema.